Vamos a contemplar el Salmo 130. Abran sus Biblias en el Salmo 130, o su móvil, su tablet. Nada se puede comparar a la Biblia en papel, siempre lo digo. Sus hojas son las alas de un ángel volando. Y suena a Biblia, ¿verdad? Otro suena a tecnología. Pero bueno, lo damos por bueno, también por válido. Vamos al Salmo 130, la esperanza de la redención tan gloriosa que solamente Cristo ha podido conseguir para nosotros. Un alto precio que solamente un gran Salvador ha podido pagar. Y en esta mañana vamos a leer el Salmo 130 en el nombre del Señor. En alguna de sus Biblias pondrá en el título Esperanza en que el Señor dará redención. No sé si en alguna Biblia lo pondrá, en otros pondrá otros. Reina Valera sí pone eso. Y el Salmo 130, lo leemos en el nombre del Señor, dice: de lo profundo, Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, era un nombre del Señor. Si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana y más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amado Padre, leemos tu palabra sabiendo que es infalible, inerrante, que marca y muestra la realidad de quien tú eres. Gracias por hablarnos a través del Salmo 130. Pedimos, Señor, que hoy la exposición de tu palabra alumbre nuestro entendimiento, que tu palabra entre nuestros corazones, que abras tú nuestros corazones, porque el hombre pecador es imposible que por él mismo tenga esta iniciativa. Así que abre nuestros corazones para que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser y cambie nuestra vida. Padre, encomendamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, confiando en el poder de tu Espíritu, aplicando el poder de tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Había un hombre que tenía una gran esperanza ante un juez. Este hombre enfrentaba una deuda de 3 millones de euros y este hombre ha sido citado para ser juzgado por esos 3 millones de euros. Este hombre pensó antes del juicio que si de buena voluntad él entregaba todo lo que tenía al juez, el juez perdonaría su deuda. Este hombre se acercó en el día del juicio al tribunal y en ese momento dijo: juez, aquí tengo lo que yo puedo abonar a la deuda que yo tengo pendiente. A esos 3 millones de euros yo puedo dar 500 euros. ¿Qué creen que el juez diría en ese preciso momento? Pues el juez, sin mediar palabra, consideró que la oferta era ridícula. Era una ofensa ante la magnitud de la deuda que él tenía. Imagínense presentarse con una cantidad tan elevada de 3 millones de euros y decir que con 500 euros puede saldar la deuda. Esto nos hace pensar que este hombre está en bancarrota. Así como todos los seres humanos estamos en bancarrota espiritual. Y pretender saldar nuestra deuda delante de un Dios infinitamente santo, ofreciendo unas simples obras o moralidad o actos de justicia que nosotros podamos hacer en nuestra vida, es una ofensa ante la justicia que se nos demanda. Esto es como ofrecer céntimos a una deuda de gran envergadura y pretender que sean aceptadas. No estamos simplemente endeudados,
estamos en una quiebra absoluta. Y esa deuda no puede ser saldada con unos pocos céntimos que podamos aportar. O se paga la totalidad o la deuda sigue pendiente. Ante este tribunal no podemos negociar con este juez. No podremos decir, aquí tengo unos cuantos céntimos o unos cuantos euros para saldar la deuda que yo tengo. Pero esto es lo que el Evangelio quiere transmitirnos. Es el mensaje del Evangelio. Por eso hay un pago que solamente ha podido efectuar una sola persona. Y esta es la esperanza de la redención que hay en Cristo. Así que la idea central de este pasaje es reconocer que cada uno de nosotros estamos en bancarrota espiritual y que estamos en una desesperante situación. Si no aparece el perdón de Dios en nuestra vida, afrontaremos una situación judicial ante el trono de Dios. El texto, el versículo 7, al final del versículo, dice, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él. Abundante es la expresión. O sea, Dios no ha escatimado el ser generoso en cuanto a su redención, sino que ha pagado toda la totalidad en Cristo. Esa es la esperanza del gran evangelio para gente como nosotros, que estamos endeudados con la justicia divina y solamente tenemos unos céntimos, unos centavos para poder aportar. Guarda tus centavos, guarda tus céntimos. Dios nos llama a comprar sin dinero, como dice Isaías. Así que nos encontramos en una era donde la sociedad intenta convencernos de que el problema principal del ser humano es la falta de autoestima o la falta de educación. Sin embargo, cuando venimos a las Escrituras y vemos la luz de la santidad de Dios que brilla en todo su esplendor, nos damos cuenta que un Dios santo y justo tiene unas demandas que nosotros, con nuestros propios recursos, no podemos cumplir. Este diagnóstico a la luz de las Escrituras cambia por completo el concepto que la sociedad tiene acerca del ser humano. No tenemos ningún recurso. Solamente podemos esperar que este juez justo podamos hallar misericordia ante sus ojos. Así que nuestro mayor problema es que Dios es santo y nosotros no. Ese es el mayor problema que nosotros afrontamos. Estamos bajo el juicio justo de un Dios omnipotente. Y este salmo, ¿quién lo cantaba este salmo? Lo cantaban los peregrinos camino al templo. Y es sorprendente, porque lo que más me sorprende, que la intención era llevar a los peregrinos a un lugar más bajo e imaginable, a una situación de bancarrota. Porque imagínense, todas aquellas personas que venían al templo podían jactarse de las ofrendas que traían, de todos aquellos recursos, de sus bondades, de todo aquello que podían ofrecer al Dios al cual venían al templo a adorar y a ofrecer. Sin embargo, la intención del salmista al cantar este salmo es que toda la congregación se viese en la situación más profunda y baja, para que su esperanza no esté depositada en lo que ellos traían al templo, sino en el Dios que venía a salvarlos. Este salmo lo cantaban para que su esperanza fuese puesta en Dios y no en ellos. Porque este mensaje no es nuevo. El mensaje que hoy nos encontramos por todos los medios, por todas las redes sociales, de que en nosotros hay algo bueno en lo cual podamos sacar, eso viene desde siempre. Porque el ser humano siempre ha querido ver que en nosotros hay algo bueno que podamos sacar para poder darnos la valía suficiente. Pero este salmo nos enseña que estamos en bancarrota.
Imagínense a los salmistas cantando todo esto, querer hacer ver a la audiencia, al que está cantando, hacerles ver en qué situación se encuentra todo ser humano. Y podemos ver como al principio, en los versículos 1 al 2, comienza con el dolor del pecado, de lo profundo. Esa expresión habla de cuán terrible y doloroso es el pecado, porque quiere hacer ver cómo hay una profundidad de la cual el ser humano no puede salir de ella. Del versículo del 1 al 3 vemos eso. En el 4 vemos el asombroso perdón de Dios. Oh Señor, ¿quién podrá mantenerse? Pregunta, pero en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Hay un asombroso perdón que solamente Dios da. El tercero, del 5 al 7, vemos cómo la gracia alumbra al pecador para que el pecador solamente espere en el Señor. Hasta 4 veces aparece la palabra esperar, porque el ser humano solamente puede esperar que su salida de lo profundo esté en Dios. Y en el último versículo 8, la gloriosa redención. Eso vemos en este pasaje. Pero el primer punto que quiero que toquemos en esta mañana es el clamor desde el abismo. Hay un clamor que todo ser humano necesita hacer, y es cuando se encuentra y se ve a sí mismo en la profundidad más baja. Y es desde el abismo, desde lo profundo, de la oscuridad, de las tinieblas de nuestro propio pecado. Y lo identifica el salmista así, de lo profundo. Y podríamos esperar que este salmo dirigiese nuestra vida o empezase desde la santidad que yo vivo, puedo cantarte a ti. Es raro, ¿no? Porque quiere exhibir o quiere quitar al pecador de una condición que él mismo no tiene. Entonces nos dice, desde la santidad de la cual yo vivo por medio de mis esfuerzos y mi práctica piadosa, puedo cantarte a ti. No. Él clama desde lo profundo. Y es que lo profundo, desde lo profundo, es de lo lugar más desesperante de la culpabilidad del ser humano. Él no está diciendo desde mi buena intención. ¿Cuántas buenas intenciones tengo yo para alabarte? Para clamarte a ti, para esperar en ti. Tú conoces las intenciones de mi corazón. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y en un momento estamos deseando a Dios y en otro momento lo estamos crucificando. O desde el templo yo a ti, Señor, te clamo. Porque es aquí donde vivo. En lugar de quietud, como que yo no soy igual que los demás. Aquí estoy adorándote y clamándote a ti. No, habla desde lo profundo. Es ahí de donde dirige su oración. Y lo profundo es un lugar donde el hombre no tiene recursos. Es un lugar donde está hundido completamente. Donde no encuentra esperanza alguna. Donde no puede salir por sus propias fuerzas. Es donde el peso del pecado y la incapacidad del ser humano de salir de esa condición por sus propios medios, es imposible. Esa es la condición cual clama y dice de lo profundo. Y es ahí donde viene la convicción, desde lo profundo, desde la oscuridad. Cuando te das cuenta que realmente estás en una situación de quiebra espiritual. Donde solamente el Dios misericordioso te puede salvar. Es ahí donde nace la obra de convicción de pecado del Espíritu Santo. De juicio, de justicia y de pecado ha venido Él a convencer. Él no ha venido a convencerte de que hay algo valioso en nosotros. Él no ha venido a susurrarnos, tú puedes alcanzarlo. Él no ha venido a decirnos, venga, hay un campeón dentro de ti, tú puedes sacar esto hacia adelante. No, Él ha venido a mostrarte juicio, justicia y pecado.
y que por ti mismo no puedes salir. Entonces, cuando viene convicción del Espíritu Santo, te encuentras en esa profundidad oscura. Como dice R.C. Sproul, nunca estuve más convencido de la profundidad de mi maldad que cuando Cristo vino a salvarme. No todos se dan cuenta de este estado, porque quizás creamos que podemos tener cosas que podamos salvar del lugar donde se está incendiando nuestra vida. Podemos rescatar algo. En el fondo soy buena persona, en el fondo, podemos mirar. Pero estamos en bancarrota espiritual. Y no todos se dan cuenta de esto. Timothy Keller, al respecto de este versículo, dice que es un lugar de culpa, un lugar de vergüenza. No es simple pasar un día triste o tener problemas externos. Es una sensación de estar hundido. Es un lugar que te das cuenta que por ti mismo no puedes salir. Qué manera de dirigir el salmista a la gente al culto, ¿eh? Qué motivación hay aquí, ¿no? De venir al culto de esta forma. Eres un pecador. Qué motivación más hermosa. Pues créelo, no hay ninguna más tan gloriosa como esta. Porque es cuando te das cuenta que estás ahí. Cuando te das cuenta de la infinita misericordia y del valor de la redención tan gloriosa que Cristo ha venido a dar a aquellos que se encuentran en esa situación. Así que no hay mejor manera que empezar un culto desde esa condición, para que no dirijas tus ojos a ti. Porque si te miras a ti, verás que estás en lo profundo. Y mirarte a ti en lo profundo es con la intención de llevarte a alguien que sí que verdaderamente puede sacarte de esa condición. Es desde lo profundo de nuestra maldad cuando podremos ver la grandeza de este rescate. Así. Es ahí donde encontramos la única fuente de nuestra esperanza. Miren el versículo 3. Ahí abre una esperanza para este hombre. Bueno, vamos a leer el 2. Señor, oye, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya está dirigiendo ahí en ese lugar su voz, su oración a Dios, porque este es el propósito de encontrarte ahí. Es clamar a Dios. Y el versículo 3 encuentra la fuente de su esperanza. Si mirar los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Hace una pregunta. ¿Quién podrá mantenerse si Dios mira nuestros pecados? ¿Quién podrá estar en pie ante Dios? La respuesta es ninguno. Ninguno. Y esto están cantando antes de entrar al culto. La fuente de su esperanza está en el Dios que trata con compasión y piedad a los pecadores por medio del pago que solamente Él puede hacer. Si me mirases, si me tratases conforme a lo que merezco, no podría estar en pie. Pero es que todos los seres humanos, si somos tratados conforme a nuestros pecados, hoy mismo no tendríamos que haber abierto nuestros ojos. O haberlos hecho, pero haber abierto nuestros ojos, pero en otro lugar. Delante del Dios, justo y santo, siendo condenados. Si Dios juzgase bajo el rigor estricto de su ley hoy nuestra vida, ¿cómo estaríamos? Pues como dice Romanos, todas nuestras bocas se cerrarían y todos estaríamos bajo el juicio de Dios. No hay méritos personales para salir de este lugar tan profundo. No hay méritos, no puedes hacer nada. Y aquí es donde el Evangelio entra, porque aquí en este salmo se ve claramente el Evangelio. El Evangelio comienza desde este punto y conecta de una manera natural este salmo. Porque el Evangelio nos enseña que el problema del ser humano es mucho más profundo que nuestras circunstancias. Porque muchas de nuestras acciones, reacciones, decimos que es por medio de las circunstancias que estamos viviendo. Pero ¿qué va? Nacen de nuestro corazón.
Porque usted se puede ir a vivir a una isla solo, o a un monte solo, y las mismas reacciones que usted tiene ante la gente las tendría solo. Porque el problema está en lo profundo, que nuestro corazón se encuentra en oscuridad y en tinieblas. Y ya sea aquí o en otro lugar, o escondidos y a solas, o con multitud de personas, nuestro corazón seguiría en lo profundo de su ruina y en su bancarrota. Tu única esperanza es el Evangelio de Jesucristo. Así que el Evangelio nos enseña que el problema del ser humano es mucho más profundo que nuestras circunstancias. El problema fundamental es la brecha que nuestros pecados han hecho entre nosotros y Dios. Hay una brecha en la cual hay un abismo en el cual todos los seres humanos no podemos pasar. Es ahí donde entra el Evangelio. Cristo se ha puesto entre esa brecha entre nosotros y Dios para reconciliarnos, sacarnos de esa oscuridad tenebrosa en la cual nosotros vivimos. Así que si mirase los pecados, ¿quién podrá mantenerse? La respuesta es nadie. Esta es la idea que de ese pozo, por tus propias fuerzas, no puedes salir. Así que el Evangelio no es cómo salimos nosotros de este lugar oscuro. Bueno, voy a ver cómo puedo hacer mejorar mi vida, cómo puedo aplicar algunas recetas culinarias, ¿no? Algunos métodos motivacionales, algunas cosas en las cuales yo pueda decir, no, yo sé que la iglesia lo tiene claro, pero tenemos que argumentarlo siempre esto. Así que el Evangelio no es cómo salimos nosotros de ese lugar oscuro, sino cómo Dios nos saca de ahí. Cómo Cristo vino a ese lugar oscuro a levantarnos de esa condición. Ese es el Evangelio. Segundo punto, y es el versículo 4. Necesitamos del perdón de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios. Porque es ahí donde existe nuestro alivio. Miren qué alivio. Me gustan mucho los pero de la Biblia. ¿Cómo comienza este versículo? Pero en ti hay perdón. Ese pero marca la diferencia en muchos textos de las Escrituras. Pero es una de las conjugaciones más gloriosas registradas en las Escrituras. Tenemos otro pero en Efesios capítulo 2, versículo 4. Vamos si quieren y pueden ver ese pero. Siempre hay un pero que marca la diferencia entre nuestra condenación, entre nuestra culpa y las acciones misericordiosas de Dios. Miren este pero. Este pero es algo hermoso, porque miren la condición del 1 al 3 en la cual usted y yo nos encontramos. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿quién? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero miren el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese pero marca la diferencia, lo mismo que en este salmo. Porque si en esa condición, ese pero que Dios nos da ahí, y nos enseña y nos empuja que hay perdón en Él, hermanos, ahí es el momento donde nuestra vida encuentra quién puede sacarnos de ahí. Ese pero irrumpe el juicio merecido. Irrumpe en medio de una condenación en la cual tenemos que estar condenados a pagar los 3 millones de euros, pero solamente tenemos 5 céntimos. Ese pero es que es el que salda esa cuenta pendiente que nosotros tenemos con la deuda divina. Esos 3 millones de euros, que es más la cantidad, pero por poner una cifra que usted tiene que pagar, es donde es saldada. Porque este juez justo
a la vez de ser juez justo, con el equilibrio perfecto que existe en todos sus atributos, es Dios misericordioso. Así que la parte B del versículo nos enseña para que tú seas reverenciado. Muestra un propósito, la palabra para muestra un propósito. El pero nos muestra la solución divina, el para nos muestra el propósito para lo cual somos perdonados. No simplemente para sentirnos bien con nosotros mismos, sino el propósito es para que Él sea reverenciado. Ser reverenciado es vivir bajo el asombro de este Dios que nos perdona tanto. Es contemplar lo que Dios ha hecho para sacarnos de ese lugar más oscuro. No es el simple hecho de acallar nuestra conciencia. El perdón no simplemente es para decir, bueno, ya estoy aliviado, mi conciencia ha disminuido. No, no es eso. Este Dios, ante el perdón que Él nos da, quiere que nos asombremos de quién es Él, de la necesidad constante que tenemos de su amor, de su fidelidad, de su bondad, de cada uno de sus atributos, de su persona santa y admirable, de quién es Él. Él quiere, por medio de su perdón, que nos admiremos de que solamente Él puede sacarnos de este lugar y que cuando nos saca, lo que quiere es que usted y yo hacemos nuestra mirada y contemplemos y demos gratitud, que si no es Él el que nos saca de esta condición, nadie podría haberlo hecho. Porque el perdón que Él nos da no nos hace tomar a Dios a la ligera, sino que produce reverencia, temor, certidumbre de fe. Nos asombra este Dios tan glorioso. Porque el propósito del perdón no es que tú te sientas mejor, no he mejorado algo. Desde que Dios me perdonó, he mejorado algo. No, Él no viene a mejorar a nadie. Él viene a sacar de verdad esa oscuridad de la profundidad del pecado y ponerte en su luz. Es importante su perdón, pero es importante también en tener en cuenta el sentido direccional de vida que produce ese perdón. ¿Entienden? ¿Nos perdona? ¿Sí? Dios me ha perdonado. Pero tiene el propósito de educarnos. Y nos educa de manera que nos hace ver la profundidad de nuestra maldad y nos hace ver la necesidad que tenemos constante de Él. Y es de ese lugar donde Él quiere que nuestro corazón cada vez esté más arraigado, fundamentado, afirmado. Usted saca un pez fuera del agua, se muere, saca un árbol de la tierra, se muere. Usted saca a un creyente de la misma presencia y estabilidad que solamente Dios puede dar y usted se marchita y se seca. Y el perdón de Dios nos lleva a contemplarle y a reverenciarle por todo lo que Él es. Así que la actitud ante el pecado es muy importante para la vida cristiana. Como a menudo nuestro corazón coquetea con el pecado y quiere llevarnos hasta el límite, a ver cuánto soy capaz de soportar en esta tentación constante. No, la gracia no te enseña eso. La gracia te enseña y te educa para que en cualquier resquicio de pecado puedas ir ante el trono de la gracia y ese pecado sea expuesto ante el Señor. Y por medio del perdón de ese pecado, Dios sea reverenciado y veamos la suciedad de nuestra maldad y renunciemos a lo oscuro y tenebroso que es nuestro pecado y podamos direccionarnos hacia la reverencia de su santo y bendito nombre.
Eso nos enseña a ver a Dios mucho más asombroso. Hermanos, nuestra mente natural es capaz de acostumbrarse al mismo pecado. El pecado tiene un engaño que seduce nuestros corazones, que al principio puede hacernos ver que está algo mal, pero llega el momento del engaño del pecado que aún se convierte en algo que no es de todo malo y que puedo jugar con él y que puedo coquetear con él, que yo tengo el control de toda situación. No, el pecado te está destruyendo, nos destruye nuestra vida. No hay un término medio en el pecado, no, vas a vivir medio bien. La Biblia no habla de eso. Paga del pecado es muerte. Por eso es tan importante el valor de comprender lo que es el pecado ante el rostro de Dios y el valor de su perdón y lo que el perdón debe de producir en nosotros. Esto nos enseña a ver a Dios mucho más asombroso que una mente natural. Eso es lo que el Evangelio enseña. Eso es lo que el Evangelio enseña. El Señor, nuestro Dios, está tan comprometido con destruir la maldad del pecado que llevó a su Hijo a coger todos y cada uno de nuestros pecados y llevarlos sobre su cuerpo. ¿Crees que puedes pagar tu deuda? Eso te convierte en legalista. Legalismo. Creer que por formalismos religiosos podemos agradar a Dios. ¿Puedes pensar o piensas que la gracia te da libertad para pecar? Eso te convierte en un libertino. Caes en libertinaje. Como que todo sirve, como que todo vale, no pasa nada, no ocurre nada. Pero el verdadero valor de la gracia en una vida es cómo te educa. Y Dios nos está educando en su gracia. Y nos está educando para que reverenciemos a Dios. Vamos a Tito y veremos cómo la gracia nos enseña. Tito 2, 11 al 14. Está antes de Apocalipsis, así que si lo buscan, 2, 11 al 14, que nos enseña las Escrituras. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a quien, a todos los hombres. ¿Y qué dice? Versículo 12. Nos enseña. Enseñándonos. O sea, la gracia de Dios se ha manifestado. Es la misma gracia que nos enseña. Nos educa. Nos instruye. ¿A qué? Enseñándonos a renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que hace la gracia de Dios en la vida del creyente. Nos educa, nos está educando, nos está enseñando. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y aquí está el tercer punto. ¿Cómo hacemos eso? Es como hace el salmista en estos versículos. Aparece la palabra esperar 4 veces. Dice el versículo 5, esperé yo al Señor. Aparece otra vez, sí, esperó mi alma. Creo que son 4 o 5, ahora lo miramos. Mi alma espera en el Señor, versículo 6. Versículo 7, espere Israel al Señor. ¿Se dan cuenta? Está utilizando el verbo esperar, esperar, esperar. Eso es lo que está diciendo. Si has conocido este perdón, no corres desesperado. Porque tú sabes lo que tú necesitas. Cuando alguien no sabe dónde acudir o qué hacer, corre a la desespera. ¿Sí? ¿Dónde habrá una solución para mí? ¿Dónde podré ir para solucionar todo lo que me está sucediendo? Y la Biblia nos está enseñando a que tienes que esperar. No tienes que ir tras soluciones humanas. ¿Quién podrá resolver mis asuntos, mis problemas, mis circunstancias, el lugar donde me encuentro? Espera en el Señor. Es un recordatorio constante. La palabra esperar es, tenemos que, ¿cómo saber esperar?
Y el versículo 5 nos dice, espera mi alma, ¿dónde? En su palabra. En su palabra he de esperar. ¿Y cómo esperamos en su palabra? Vuelvo una y otra vez a lo que Dios ha dicho. Porque en el medio de las circunstancias difíciles, adversas a nuestra vida, cuando nos encontramos bajo esa tentación pecaminosa de nuestros corazones o vivimos en momentos de sufrimiento y dolor, constantemente nuestro corazón tendrá tendencias de irse a refugiarse en muchas otras cosas que no es Dios. Pero una y otra vez debemos de acudir a la palabra de Dios y que ella sea el recordatorio de dónde es el lugar en el cual debemos de esperar y a quién debemos de esperar. Para eso necesitamos confianza, creer solamente aquello que Dios nos ha dicho en su palabra y no movernos de ello. La palabra es instructiva, nos da luz, nos da seguridad, nos da estabilidad, nos da firmeza. ¿Y eso qué va a conseguir? Que la toma de decisiones que nosotros vayamos a tomar en esos momentos sean más claras. Porque cuando tomamos decisiones bajo la tentación de nuestro propio pecado y oscuridad, no tomamos las decisiones correctas. Pero cuando el creyente espera en su palabra, espera en el Señor, vive con esa confianza que solamente Dios puede dar. Nuestras decisiones deben ir basadas en aquello que solamente honra y glorifica a Dios y nada más. Pero miren cómo espera este hombre, versículo 6, mi alma espera en el Señor, más que los centinelas a la mañana y más que los vigilantes a la mañana. ¿Sí? Centinela, vigilante, el centinela era un vigilante que espera a la mañana porque sabe que vendrá. Esa es la esperanza del Evangelio. Dios ha venido a nuestro rescate y cualquier momento crítico de nuestras vidas, Dios vendrá en nuestro rescate. El centinela sabe que la mañana vendrá y ya todo será más claro, podrá bajar su guardia. Pero cuando hay oscuridad y momentos difíciles, o está la oscuridad, el centinela está en guardia viendo a ver qué puede venir, porque tiene que estar atento a lo que está sucediendo, pero sabe que la mañana vendrá y su rescate vendrá. Así es nuestra vida. Esta es la esperanza del Evangelio. No para siempre, ya acabarán nuestras luchas. Hemos leído al comienzo del culto que llegará un momento donde la maldición ya no estará. ¿Pero por qué? Porque el Señor ya habrá sacado a su pueblo. Habrá redimido a los suyos. Completamente la redención será contemplada con nuestros ojos. Todo lo que nos está sucediendo nos inquieta. Todo aquello que nos produce mal. El pecado ya no estará allí. Ya no habrá tentación. Ya no habrá muerte. Ya no habrá enfermedad. Hermanos, tu rescate llega. Y tienes que esperarlo. Así que el cuarto punto de esta mañana, la gloriosa redención. Ahora invita en el versículo 7, dice, espera Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él. La invitación de este salmo a todos los creyentes es a confiar. Y esto es lo que hoy el Señor quiere en nosotros. Confiemos. Confía. Pero tu confianza no está en un vacío, como un mensaje motivacional en el cual, tranquilo, todas las cosas saldrán bien. ¿Sí? No descansa en un vacío, descansa en el carácter confiable de Dios. Él es confiable. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios. Es una invitación que cuando llegaban al templo ya tenía que estar clara mientras que cantaban esto. Confía en Dios, tú estás en esa bancarrota, pero Dios es misericordioso. En Él hay perdón y puedes confiar absolutamente en Él. Y Él enfoca en el versículo 7 dos aspectos del carácter de Dios en su pacto en los cuales el creyente puede confiar. Es en el Gesed, misericordia de pacto. Dice, porque en el Señor hay misericordia
Y también hay abundante redención. O sea, el pago de tus deudas para que tú seas libre, Él lo está dando. Él lo ha pagado. Así que la misericordia se relaciona con el amor fiel de Dios. Dios es fiel en su amor. Él no te abandona. Bueno, dirás, pastor, no soy perfecto. Oh, bien, claro que no eres perfecto. Lo estás entendiendo. No eres suficiente, no soy suficiente. No, de eso se trata. De que tú entiendas que no eres suficiente. El pastor no es suficiente por sí mismo. Nadie es suficiente por sí mismo. Nadie puede ser suficiente para salir de donde se encuentra. Nadie. Por eso el salmista está diciendo, su misericordia de pacto es para siempre. Es debido a eso. Es fiel. Él no se niega a sí mismo. Él se ha comprometido consigo mismo a ayudarte y a sacarte del lugar más oscuro en el cual te encuentres. Y la palabra redención abundante, dense cuenta que si usted mira acerca de las gloriosas riquezas que habla Efesios, este texto, usted lo ve ahí. Abundante redención. Algo que Dios no escatima. Es generoso en libertad, en libertarte. Es generoso en perdonarte. Es generoso en aguantarte, soportarte, perseverarte e introducirte a la eternidad. Redención abundante. Miren qué palabra aparece en este texto. Dios no solamente perdona, rescata y libera para poner a salvo. ¿Qué significa esta palabra redención abundante? Es un lenguaje bíblico. Redimir significa pagar un rescate para liberar a un esclavo o saldar su deuda que era impagable. La redención de Dios no es un descuento. Bueno, debes 3 millones de euros, paga 1,5 millones y ya está. No. No es una ayuda parcial, no es una ayuda a medias, es un rescate total y sobreabundante que Dios hace por ti. No solamente te limpia de la culpa del pasado, sino que nos libera del poder del pecado en el presente y de su presencia en el futuro. Nos perdona nuestro pasado, nos da el poder y nos libera del poder del pecado en el presente, de tal forma que una vida que depende absolutamente del Espíritu de Dios por medio del poder de su palabra, puede resistir tentaciones, peligros y pecados. No solamente eso, y si caes, te perdona, sino que también te asegura que en la eternidad ya el pecado no tendrá dominio y control sobre tu vida. La redención es abundante porque el precio que se pagó por ella no fue oro, no fue plata, sino la vida misma del Hijo de Dios. Y aquí concluimos el intercambio en la cruz. En esa cruz merecíamos estar nosotros. Pero para que Dios pudiese ofrecer redención sin violar su justicia, envió a Jesucristo, quien es justo. En la cruz, Cristo tomó nuestro lugar. Él fue contado entre los transgresores y descendió al abismo de la ira de Dios. Él descendió a ese abismo. No, mucha gente dice, tú no me puedes comprender, Dios, quizás, ¿no? Podemos pensar. Él se hizo hombre porque para entender y socorrerte en medio de todas esas circunstancias tan difíciles que tú te puedas encontrar. Él fue contado entre los transgresores, descendió al abismo de la ira de Dios. O sea, Él soportó, nosotros tenemos consecuencias de nuestros pecados, porque el pecado oscurece nuestra mente, oscurece nuestros corazones y pagamos consecuencias en este mundo. Y sabemos lo que es cargar con nuestro propio peso. Imagínense Jesús cargando con todos los pecados de todos los creyentes de la historia. Y soportando la ira de Dios por todos y cada uno de esos. Inmerecedores de nada. Pero ese pago de esa redención pagó
por todos esos creyentes para que ellos tuviesen el perdón que solamente Dios puede otorgar. Dice R.C. Sproul, enfatizaba que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para todos, pero es eficaz para los que creen. Su sacrificio no deja espacio para el mérito humano, canceló la deuda por completo. Dice el versículo 8 al final, dice, léanlo conmigo. ¿Él redimirá a Israel de qué? ¿De cuántos? Todos. O sea, así de elevado es el pago. Todos. Es en esa cruz que Jesús descendió al abismo más profundo. Él experimentó el abandono. Él experimentó el peso de nuestros pecados para que nosotros nunca tuviéramos que afrontar ese terrible juicio donde la ira de Dios va a caer sobre aquellos que no creen y niegan a Cristo. Él cumplió la ley. La justicia de Dios fue satisfecha. Así que la redención se nos fue otorgada gratuitamente, por gracia, mediante la fe en su nombre. Hermanos, si esta mañana te sientes que estás en la profundidad de tu desesperación por causa de tu pecado, tu debilidad o tu culpa, no intentes escalar por tus propias fuerzas. Ni busques refugio en distracciones del mundo. Clama. Clama, versículo 1 y 2. A ti clamo. Señor, oye mi oración, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Clama. Clama al único que puede salvarte. Clama al único que puede tener misericordia. Clama a aquel que puede perdonar todos tus pecados. Clama a aquel que puede extender su misericordia, su bondad hacia ti. Clama. Clama, míralo a Él. Míralo a Él. Es en Dios que hay redención y su redención no es escasa ni a medias, es abundante en Cristo Jesús. Y a ti que no eres creyente, deja de intentar justificarte ante un Dios santo por tus esfuerzos y tus méritos. Reconoce que estás en una bancarrota espiritual y clama. Clama, corre a la cruz de Cristo, corre a Cristo, corre por tu vida, corre por tu perdón, corre por las misericordias, corre hacia Él, porque Él te ha abierto esta oportunidad para que vengas a Cristo. Ven, la vida eterna te se va a dar cuando seas perdonado de todos sus pecados. Ven a Cristo. El creyente vive cada día con ese temor reverente que produce la gracia. Ante los ojos de Dios, descansa con la certeza del centinela. Ponte ahí esperando, sabiendo que tu salvación está cerca. Tu redención está consumada y Cristo volverá para completar su obra. Oremos al Señor. Que esto sea grabado en nuestros corazones. Esta gracia, esta gloria de la cruz, es para ti que crees. Así que si has creído, acude al trono de Dios. En el nombre de Jesús. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el consuelo de la esperanza del glorioso Evangelio de Cristo. Gracias por alumbrar nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Llévanos a Jesús. Llévanos a Jesús a través de estos textos. Y perdona todos nuestros pecados. Y que nosotros se cause un temor reverente ante tu nombre, Señor, para que tú seas reverenciado. Enséñanos con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.